Déjenme enlazo rápidamente por teléfono con Brian Rodríguez, analista de Monex, para platicar de este tema del alza que tendrán los grupos aeroportuarios en sus tarifas. Todavía no sabemos si va a ser el TUA, si va a ser otra, pero bueno, Monex ya tiene una idea más al respecto. Brian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paul. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Brian, por tomarnos la llamada. Oye, ¿cómo están viendo desde Monex todo este tema del alza, el cambio que va a haber en las tarifas de los aeropuertos concesionados, que por ahí podría decir que vienen al alza, otros dicen que viene a la baja? ¿Qué están viendo ustedes desde Monex, Brian? Claro que sí, Paul. No, particularmente creo que lo que está la lectura del mercado y también desde nuestra perspectiva es un ajuste a la baja a nivel de tarifas. Se anticipa todavía falta de confirmarse tanto por parte del gobierno como por parte de los grupos aeroportuarios más información. Un estimado del 5 al 8% de ajuste a la baja para estas tarifas, ¿no? Todavía no hay mucha información, desconocemos si es, se ha platicado que es con efecto inmediato, pero no lo sabemos aún si es digamos que en una sola exhibición, o si va a estar dentro del programa maestro de desarrollo que se estará revisando para Sur este año, para GAP el próximo y para OMA hasta el 2025. Entonces, todavía con eso en el panorama es complicado medir el impacto, aunque ya con estos rangos que se han estado platicando dentro del mercado, pues podemos tener un mayor color, también atendiendo otras circunstancias particulares de cada grupo, ¿no? Tanto la participación que tiene la TUA respecto a sus ingresos y también la diversificación del portafolio de cada grupo aeroportuario. Claro. En el caso de que baje la TUA, como bien lo comentas, Brian, de entre 5 y 8%, ¿cómo será el beneficio para los usuarios de las aerolíneas, para las aerolíneas mismas? ¿Y podría haber alguna, algo perjudicial para los grupos aeroportuarios? Claro que sí, Paul. A nivel de usuario, nosotros consideramos que va a haber un beneficio al tener una menor tarifa de uso de aeropuerto. Esto nos va a permitir quizá pagar una tarifa por boleto más barata en este porcentaje, ¿no? Al menos respecto a la TUA. Ahora, lo que todavía también está por evaluar. Creo que perdimos. No está ya. Perdóname, Brian, es que te nos cortabas y pensé que habíamos perdido la llamada. Nos estabas contando. Sí, a nivel de usuario destacábamos justo esa parte de que podríamos tener el beneficio de pagar una TUA a lo mejor en niveles más bajos. Para los casos de las aerolíneas creemos que podrían a lo mejor estar obteniendo cierto nivel respecto al parámetro que podrían tener, respecto a este porcentaje de ajuste, ver si las aerolíneas pueden ganar una parte y el usuario otra parte, ¿no? Y adicionalmente, en lo que podría ser, digamos, el impacto para los grupos aeroportuarios, yo te diría, en primer nivel destacaríamos a Sur, que prácticamente la TUA representa menos del 50% respecto a sus ingresos. ¿A qué me refiero? A que prácticamente los ingresos no aeronáuticos también son muy representativos para el grupo aeroportuario. Por otro lado, también destacamos que en la diversificación del portafolio, prácticamente el 26.2% de los ingresos aproximadamente son representativos de los complejos de Colombia y Puerto Rico. Entonces, cuando hacemos ya un análisis un poco más detallado, observamos que el impacto podría ir del 1.75% al 2.8%, te digo, muy estimados, solo con la información que tenemos el día de hoy, a falta, te digo, de que se confirme y de evaluar otros escenarios, más o menos ese podría ser uno de los impactos. Y en el GAP también, para GAP también destacamos que prácticamente la TUA representa 2/3 partes de los ingresos, pero también dentro de eso, el 11.8% aproximadamente es representativo de Jamaica, ¿no? Entonces, también el impacto no va a ser, digamos, directo sobre este 64% que te digo representa la TUA respecto a los ingresos. Y en el caso de OMA, Paul, destacaríamos aquí sí que OMA tiene, digamos, una exposición total a los complejos mexicanos, y de los cuales, pues prácticamente la TUA también representa 2/3 partes. Entonces, diríamos que un impacto muy bajo en el caso de Azur. En el de GAP también es bastante bajo. En el de OMA no es tan bajo como en el de los otros dos grupos aeroportuarios, pero que también creemos que respecto a la lectura que ayer daba el mercado, movimientos de doble dígito con caídas históricas, no sería tan representativo como lo que estábamos anticipando, ¿no? Te digo, todavía falta de evaluar mucha más información. Eso es el panorama que observamos el día de hoy. Que inclusive, Brian, en algunos aeropuertos, por ejemplo en los europeos, no se cobra la TUA, ¿no? Y por ahí los aeropuertos, los grupos aeroportuarios podrían comentar que gran parte de las ganancias que se tienen por esta tarifa única de servicios aeroportuarios, pues va al mantenimiento de los aeropuertos. Pero
Nos preguntamos muchas veces si en Europa, por ejemplo, en algunos aeropuertos de Asia, no se cobra la TUA a los pasajeros. Pues hay modelos, ¿no?, que permiten que los aeropuertos mantengan una infraestructura competitiva sin necesidad de cobrar esta tarifa. Sí, digo, depende mucho de cada, como bien comentas, de cada país. En este caso, yo también te destacaría que, por ejemplo, complejos con un aforo bastante representativo como el de Cancún, que tiene gran parte de sus locales comerciales rentados, pues prácticamente, justo te decía, la TUA no es tan representativa e incluso la TUA es una de las más bajas de nuestro mercado local. Digo, como bien comentas, depende mucho de los modelos de negocio, pero también te diría pues del aforo, ¿no? Cuando vemos complejos tan representativos como el de Cancún, vemos que sí puede existir esta flexibilidad a nivel de tarifas respecto a otros complejos que quizá no tienen un aforo o los suficientes locales comerciales como para presentar este modelo, ¿no? Otro aspecto es, lo desconozco, pero quizá a lo mejor pudiera haber estímulos por parte del gobierno en otras regiones que permitan a lo mejor dar este beneficio a nivel de TUA o TUAs más baratas, ¿no? En este sentido, en los grupos aeroportuarios es un modelo que, digo, se revisa con el gobierno de manera quinquenal, pero que justo ahí se establecen las tarifas, pero también reconociendo que viene de inversión privada y que, bueno, al final del día esto también, como bien comentas, pues implica un monto de inversión bastante atractivo y que se ha reflejado en una infraestructura aeroportuaria también bastante atractiva en diversos complejos. Te digo, destacaríamos a Cancún, que también ya tiene 4 terminales. Entonces, te digo, creo que todo va justo de la mano de este modelo de negocio que comentábamos. Que justo como lo comentabas, Brian, o sea, si vemos el aeropuerto de Cancún, ya es es un aeropuerto impresionante, al igual que lo que están haciendo en Monterrey, muchos aprovechando pues la infraestructura para la famosa relocalización de las empresas, al menos en esta parte del país, en Monterrey me refiero, pero pues también el impacto que tendría, y como bien lo dices, a lo mejor los beneficios para los usuarios, para los clientes que compramos boletos de avión, que teóricamente al bajar el TUA debería de bajar el costo de los boletos de los aviones, aunque híjole, muchas veces sabemos que son empresas y negocios y a veces no bajan los costos como realmente quisiéramos, Brian. Sí, Paul, como bien comentas esa parte, creo que podríamos ser los más beneficiados, justo a falta de evaluar en cómo vamos a terminar a nivel de tarifas. Pero justo como comentas esta parte también, yo te diría ahí que a lo mejor teniendo este beneficio a nivel, ahora sí que dentro de un mercado donde se relaciona la oferta y la demanda, hablando de un mercado en el que, derivado de la degradación a la categoría 2, se generó una sobreoferta que fue muy difícil modificar las tarifas, porque había una sobreoferta. Yo te diría que tenemos ya tarifas atractivas, por así decirlo, respecto a la historia que se ha venido observando en los últimos años, pero también al tener tarifas, digamos, más accesibles, podríamos ver que ahí la demanda podría incrementarse. Todavía también falta evaluar ese aspecto y ver en qué punto pudiera estarse equilibrando que a mayor demanda los grupos aeroportuarios, digamos, puedan recuperar esa parte de tarifas a través del tráfico de pasajeros. Claro. Finalmente me gustaría preguntarte, Brian, yo sé que pues es lectura del mercado aún, no ha dicho ni los grupos aeroportuarios ni el gobierno mexicano, que yo decía que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, realmente qué es lo que va a pasar con estas tarifas a los aeropuertos concesionados, a los grupos aeroportuarios, porque aunque la lectura del mercado es que haya una posible baja, podría haber también un alza, ¿no, Brian? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, digo, la lectura inicial sí estamos hablando a lo mejor de un ajuste a la baja, pero digo, a lo mejor todavía podríamos tener otra lectura, de decir que esto pudiera darse a través del Programa Maestro de Desarrollo. Exacto. Que a través del Programa Maestro de Desarrollo hacia futuro pudiéramos estar recuperando niveles atractivos a nivel de TUA, digo, hablando de los grupos aeroportuarios. Perfecto. Brian, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto, pues seguir pendientes de todo lo que esté haciendo Monex con estos análisis, que pues bueno, vale la pena señalar que ya nos comentas que pues la lectura que hacen ustedes es una baja entre el 5 y el 8% a la tarifa única de servicios aeroportuarios, lo cual creo que pues bueno, sería una ventaja tanto para las aerolíneas como para los usuarios, un impacto, como bien lo comentas tú, Brian, mínimo para algunos grupos aeroportuarios, como es el caso de Azur y Gap, OMA, que a pesar de que tiene un mayor rango de ganancia por parte de la TUA, pues parece ser que no habrá grandes afectaciones, ¿verdad? Sí, esa es nuestra lectura de momento, también todavía a falta de confirmarse más información. Perfecto, pues te agradezco mucho, Brian, te deseo muy buena noche y que pases un buen fin de semana. A ti, Paul, muchas gracias por el espacio y un saludo cordial a todo el auditorio. Muchas gracias, Brian. Pues bueno,